gracias, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Todo tiene un porqué. Arrancando la semana. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Excelente. Bien. ¿Sí? ¿Bien? Bien. ¿Seguro? ¿No nos ves bárbaros? Sí, los veo. Sí, la verdad que sí. A vos te veo un poquito cansada. El fin de semana fue fuerte, ¿no? Fue hago lo que puedo. Agotador. Sí. Bueno, y hoy vas a participar mucho porque sé que es un tema que a vos particularmente te gusta mucho y tiene que ver con la moda en general. Porque vamos a hablar de la seda. Primero, la ruta de la seda. ¿Qué fue la ruta de la seda? Y vamos a hablar particularmente también de lo que ha generado y lo que significa la seda en sí mismo. Y después nos vamos a meter con el algodón y el proceso del algodón para terminar haciendo, bueno, ropa. ¿Les parece bien? Menos mal, porque es lo que tenemos armado para todo el día de hoy. Perfecto. Bueno, ¿quién es nuestro primer invitado? El doctor Ignacio Villagrán. Doctor en Lenguas y Culturas Asiáticas por la Universidad de Michigan y máster en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, becario postdoctoral del CONICET, profesor adjunto en las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador docente en el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Además, coordinador del Grupo de Estudios del Este Asiático en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Ignacio. Gracias. Un placer. Un gusto. Muchas gracias, muy amable. Bueno, la ruta de la seda. ¿Qué fue la ruta de la seda? Y principalmente la ruta de la seda es este extenso, digamos, camino comercial, cultural, político que une la capital de la China, de la dinastía Han, es decir, Chang'an, la actual ciudad de Xi'an en China, con Roma, digamos, por ponerle un punto de llegada, ¿no? Es decir, en Europa. Estamos hablando de qué época, qué año aproximadamente. Y estamos pensando más o menos el siglo II antes de nuestra era, antes de Cristo, claro, exactamente. Es decir, un proceso de expansión que tiene la dinastía Han, que es una de las dinastías más importantes de China, que por un problema político, en verdad político y militar, por un conflicto que tiene con unos pueblos del norte, decide empezar a expandirse hacia el oeste y a buscar aliados, ¿no? Y en esa búsqueda de aliados lleva regalos o materiales para hacer intercambios y para mostrar un poco cuál era la cultura de Han. Y el que tiene más éxito de todos es justamente la seda. Exacto. Y este fue como el puntapié inicial, porque después esa ruta no solo sirvió particularmente, y hablamos de la seda, sino comercio de todo tipo, ¿no? Exacto, sí. Es decir, la seda es el más preciado de estos bienes, es el que llega más lejos, el que se consume con mayor avidez. Pero había cerámicas, hierro, maderas preciosas, es decir, eso que salía de China hacia el occidente, ¿no? Pero también había otros productos que obviamente venían hacia China, es decir, en este periodo llegan del Asia Central distintos tipos de frutas secas, dátiles, especias, distintas razas de caballos que no había en la estepa, es decir, que no conocían los chinos y que eran caballos finísimos, digamos, que llegan del Asia Central y que son muy valorados también en China. ¿Y cómo era esa ruta, digamos? ¿Ellos caminaban? ¿En qué se transportaban? Principalmente, es decir, lo que hay que pensar acá en la ruta es que hay una gran extensión que es desértica, ¿no? Es decir, hay un punto donde llegan al extremo occidental de lo que era la dinastía Han, ¿no? En lo que es la actual, cerca de la actual ciudad de Dunhuang, en el oeste de China, y ahí se bifurca, es decir, se hacen dos rutas por tierra, ¿no? Que van bordeando el desierto, una por el norte y una por el sur. Y ahí principalmente era el camello de Bactria, el animal, digamos, que llevaba estas cargas, eran largas caravanas de camellos de Bactria que servían para atravesar estas grandes extensiones de tierra. ¿Cuánto podía llegar a durar este viaje? Porque la verdad que estamos hablando de extensiones que son impresionantes. Muy amplias. Sí, de punta a punta no lo hacía ninguna caravana, es decir, lo que hacían eran tramos, ¿no? Postas. Claro, exacto, postas. Llegaban a algún tipo de oasis o alguna ciudad-estado en el medio, digamos, del Asia Central, intercambiaban ahí sus bienes, ¿no? Se llevaban algo de vuelta para China y de ahí en más tomaba la posta otro que viajaría, digamos, no sé, hasta el Imperio Persa y de ahí, digamos, llegaba finalmente a través de lo que era, digamos, el Mediterráneo Oriental hasta Roma. Tenemos un informe para compartir que es la leyenda de la seda y que nos va a dar el puntapié también inicial como para poder seguir hablando de este tema. Lo compartimos.
Durante años, los pueblos de Occidente elaboraron muy extrañas teorías acerca del origen de la seda, que provenía de los pétalos de flores en el desierto de China, que estaba hecha de tierra maravillosamente suave, o que provenía de un animal en forma de araña que comió hasta reventar y así dejó ver los hilos de seda que estaban dentro de su cuerpo. Sin embargo, cuenta la leyenda que en el año 2640 a.C., la legendaria emperatriz china llamada Xilin Hai descubrió la seda. Un día, mientras tomaba té, desde un árbol de moras, un capullo de gusano de seda cayó en su taza. Xilin Hai se quedó mirando el té y vio cómo aparecía un hilo de seda. Entonces, la emperatriz tiró del hilo hasta armar en su dedo un carretel con la hebra brillante. Después de varios intentos, finalmente logró hacer un tejido y con la ayuda de las damas de la corte, le confeccionó un traje al emperador Wang Yi. Así, el material pasó a ser conocido como la tela de los reyes. Los chinos mantuvieron el secreto de la seda durante 2500 años y aunque vendieron las telas, nunca revelaron su origen. Recién yo le preguntaba a Ignacio fuera de aire, lo voy a hacer ahora, porque estábamos viendo el informe, y digo, claro, 2500 años mantuvieron en secreto los chinos de dónde salía la seda, cómo era el proceso. Y te preguntaba cómo hicieron tantos años, porque era un bien tan preciado que me parece poco probable que lo hayan mantenido oculto tanto tiempo. Sí, en ese, digamos, acá hay que distinguir un poco lo que es la leyenda con lo que son los registros escritos, ¿no? Es decir, en un momento, primero que en el 2700 los núcleos poblacionales alrededor de lo que era este mundo chino eran escasos, es decir, principalmente el contacto más frecuente era con poblaciones nómades de la estepa del norte, entonces no había tampoco una necesidad de vestirse con seda, es decir, la seda era apreciada como bien de cambio, pero no como bien de uso, ¿no? En ese sentido, de hecho hay una anécdota en uno de los registros de Han que uno de los enviados Han que se pasa al bando de estos nómades le dice, ustedes esa seda para vestirse no les sirve porque ustedes tienen que ir al medio del desierto, a caballo, tienen que atravesar, digamos, extensiones mucho más mayores y se les va a romper al segundo o tercer día, ¿no? No es tan resistente como su traje de cuero, ¿no? Su ropa de cuero. Entonces, no había tampoco un otro deseoso de adquirir, ¿no? En esos primeros años el secreto de la seda. Pero por otro lado sí había políticas de Estado, sobre todo con la dinastía Han, que prohibían, es decir, imponían pena de muerte a aquel que tratara de sacar los gusanos, ¿no? Es decir, los capullos o revelara los secretos de la seda a las poblaciones de las periferias y el Asia Central, cuando ya se sabía, ¿no? Que eso era un monopolio chino, es decir, un monopolio de la dinastía Han. Sí se expande en un primer momento hacia Corea y luego a Japón, pero porque Han tenía, es decir, el imperio Han tenía comandancias en la península coreana. O sea que no era algo que exportaron o que regalaron, sino que... Seguía siendo propio, digamos. Seguía siendo propio, exacto, esa es la idea. ¿Se podría decir, Ignacio, que la ruta de la seda achicó el mundo porque el contacto con otras poblaciones, el intercambio cultural, ¿es así? Sí, yo vengo centrándome mucho en la dinastía Han, que es la principal, la que más se conoce como ruta de la seda. Había intercambios anteriores a la dinastía Han, y lo que logra esta dinastía de alguna manera es darle un formato más estructurado, ¿no? A partir de lo que son relaciones diplomáticas y a lo que es una continuidad, porque es una dinastía que dura 400 años, digamos, del 200 antes de nuestra era al 200 de nuestra era, al 220, ¿no? Entonces, en ese sentido, durante estos 400 años se termina de consolidar esto con mucha mayor, digamos, frecuencia, con mucha mayor respaldo del Estado. Y entonces, en ese sentido, ahí es cuando como vos decías, ¿no? Se achican estas fronteras. Sí. Ahora, Ignacio, ¿cómo era la relación de la dinastía con este bien tan preciado, digamos? Supongo que había como una industria. ¿Quiénes trabajaban con la seda? Había, sí, bien, talleres patrocinados por el Estado, es decir, no necesariamente estatales, pero sí patrocinados por el Estado, que controlaban, es decir, que controlaban todo lo que eran los procesos productivos, es decir, la calidad de la seda también estaba de alguna manera registrada, es decir, el Estado llevaba registro de qué talleres producían seda, de qué calidad, tenían la cuestión esta de las moreras, es decir, el gusano de seda, el Bombyx mori, que es el que come, el que consume hojas de morera, que lleva un esfuerzo de producción constante, permanente, es decir, había todo un registro de cuáles eran las distintas normas para producir, es decir, normas de calidad, si quieren, ¿no? Es decir, en el siglo III antes de nuestra era, II antes de nuestra era, sí. para que, digamos, para que
para que esa seda tuviese la calidad necesaria. Y ahora, dentro de esa dinastía, y no todos podían acceder a esa seda, ¿o sí? Porque se le decía la tela de los reyes en algún momento. Sí, eso es un buen punto. La idea de que era solo exclusiva de los reyes es parte de esta cuestión que yo decía, ¿no? más mítica. Con el tiempo, es decir, el mito era del 2600 antes de nuestra era, ¿no? Con el tiempo se difundió, es decir, el uso, las familias podían, ¿no? Es decir, generar seda para consumo propio, es decir, tenían plantas de morera. De hecho, parte de lo que se consideraba el espacio agrícola, había una parte que era para subsistencia, para el cultivo de granos, y otra parte que era para las moreras. Y ahí lo que quizás no preguntaron, pero me interesa también resaltarlo, es la división sexual del trabajo que se da en ese momento, donde todo lo que era el hilado, todo lo que era la producción de la seda, el darle de comer a los gusanos, el buscar las plantas de morera, era toda una tarea que hacían las mujeres en la casa, ¿sí? Entonces, cuando se dan estos primeros talleres que yo les mencionaba antes, supervisados por el Estado, son principalmente mujeres que participan de la producción de la seda. En esta ruta de la seda, que es este tema que nos está tocando, bueno, charlar y profundizar en el día de hoy, es imposible no hablar de un personaje puntual que es Marco Polo. Marco Polo, ¿quién fue Marco Polo? En nuestra sección lo vemos así. ¿Quién fue Marco Polo? Marco Polo fue un mercader célebre por sus viajes a Asia. Se presume que nació en 1254, en la ciudad italiana de Venecia. Cuando tenía 17 años, se embarcó con su padre y su tío en un viaje rumbo al continente asiático, donde visitaron Israel, Armenia, lo que hoy es Georgia, el Mar Caspio, el Golfo Pérsico, Persia y Afganistán, hasta llegar a China 4 años después de zarpar. Vivió 17 años en China bajo el gobierno del emperador mongol Kublai Khan. Impresionado porque Marco Polo hablaba 4 idiomas, Khan lo tomó bajo su protección y le asignó todo tipo de misiones. Fue miembro del cuerpo diplomático de la corte, gobernador de la ciudad de Yanzhou, recaudador de impuestos y enviado chino en el Tíbet, Birmania y la India. Regresó a Venecia 24 años después de su partida y 3 años más tarde comandó una galera veneciana de guerra contra Génova. Los genoveses lo capturaron y lo tuvieron prisionero durante 1 año y estando en prisión le dictó los relatos de sus viajes a un compañero de celda. Sus historias fueron recopiladas en un manuscrito conocido como Los viajes de Marco Polo o El libro del millón y fue traducido a varias lenguas. Una vez libre, volvió a Venecia, donde fue nombrado miembro del Gran Consejo. Se casó, tuvo 3 hijas y se ocupó de los negocios familiares durante 25 años, hasta la fecha de su muerte, el 8 de enero de 1324. Los investigadores e historiadores no se ponen de acuerdo sobre la veracidad de sus crónicas y cuestionan que haya llegado a China, ya que faltan detalles decisivos como la mención de la Gran Muralla. Pese a eso, sus relatos sirvieron de guía para quienes atravesaban la ruta de la seda y fueron la excusa perfecta para que Cristóbal Colón se decidiera a buscar un nuevo recorrido hacia Oriente por el oeste, viaje al que se embarcó con una copia del libro de Marco Polo. Recién estábamos discutiendo eso, ¿no? La veracidad o no, porque uno da por sentado que esto ocurrió de esta forma, pero claro, después empiezan a aparecer algunos que dicen, bueno, pero si no habla de la muralla china, que es algo tan impactante y casi ineludible, ¿estuvo o no estuvo? Hablaba 4 idiomas y recién decía Ignacio cuando hablaba con él, bueno, pero no, en sus escritos no hay nada con respecto a la escritura china, que debió haberle llamado la atención, un hombre que habla 4 idiomas. Entonces ahí empiezan como los interrogantes con respecto a él, a este personaje. Claro, hay 2 cosas, está la veracidad o la plausibilidad, ¿no? Es plausible que haya llegado, si lo pudo hacer, probablemente la época de dominio mongol haya sido la más auspiciosa para esto, porque es un momento en que él llega a China supuestamente con la dinastía de los mongoles, la dinastía Yuan, con el reinado del gran Khan Kubilai, ¿no? Que era un Khan, un jefe político que era muy abierto supuestamente a los conocimientos, a las personas de otras partes del mundo, que estaba deseoso, ¿no? de instruirse. Y también aprovechaba supuestamente a los talentos de distintas partes del mundo, el Asia Central, del Imperio Persa, ¿no? Los traía a China y los ponía a su servicio en lo que ellos pudieran hacer. Marco Polo supuestamente fue administrador de una de las ciudades, de Yangzhou, ¿sí? y pasó ahí varios años, se ganó la confianza del Khan, obviamente, antes de ir. Entonces,
hay algunos elementos que pareciera que sí. Por otro lado, las historias chinas tampoco lo mencionan, lo cual es un poco, digamos, cuestionable. Es decir, no sé en qué medida les tendría que haber llamado la atención que este hombre de Europa haya sido la... Y era llamativo, ¿no? Exacto. Es decir, entonces hay quienes cuestionan la veracidad del relato. Lo que sí es interesante es que otra cosa que hizo dudar a los europeos de que Marco Polo hubiese llegado realmente a China era las cantidades. Vieron ahí el libro que decía el millón, ¿no? Sí. El millón. En verdad lo que le decían es que no podían ser los números que él decía. Es decir, que no podía ser que China produjese, no sé, como decirle, 100.000 rollos de seda cada semana, ¿no? Decía, no, debe haber sido menos y él está exagerando, ¿no? O no puede ser que una ciudad tenga, no sé, 400 puentes, ¿no? Es decir, y después cuando llegan realmente, es decir, los jesuitas unos siglos más tarde y empiezan a ver muchas de las cosas que había relatado Marco Polo se dan por ciertas, ¿no? Es decir, sobre todo en eso, en la capacidad productiva, ¿no? de este pueblo de China. Muy bien. Bueno, tenemos más invitados. En este caso, ¿de quién se trata? La doctora Valeria Bosio. Es doctora en biomedicina de la UNAM en Francia y doctora en química. También es investigadora del CONICET, Instituto de Biotecnología Aplicada. Realizó su postdoctorado en biomateriales para ingeniería de tejidos en Tufts University y Harvard. Y es galardonada por el MIT como joven innovadora menor de 35 años. Líder también del proyecto Biomatrices de Seda para Ingeniería de Tejido Óseo en conjunto con Harvard y Tufts. Valeria, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Después, en un rato nos vamos a meter puntualmente con una de las cosas que decía tu currículum y el trabajo puntualmente que estás haciendo. Pero primero hablamos de la ruta de la seda y me gustaría que digamos qué es exactamente la seda. Bueno, la seda es una proteína. Es una macromolécula, ¿sí? Así como tenemos proteínas en nuestro organismo, este gusanito de seda tiene una glándula que secreta esta proteína y que forma su casita, digamos, el capullo de seda, junto con otra sustancia que también es una proteína, que es la citricina, que funciona como de pegamento para poder hilar, pegar y formar el capullo de seda en un monofilamento de seda, que es el que después se va a utilizar como fibra en la industria textil. Y es, contrariamente a lo que uno puede pensar, ¿no? Por la suavidad que tiene la seda, es muy resistente. Bueno, hace muchos años que la seda se viene usando en el campo de la medicina como sutura en su forma de fibra, justamente por la alta resistencia que presenta. Pero desde hace menos tiempo, desde hará unos 30 años, un poquito más, que es poco en la historia de la ciencia, se descubrió que esta proteína puede ser reformulada, es decir, puede ser utilizada no en su forma fibrilar, como la conocemos para un tejido de uso para ropa, sino que lo que hacemos los científicos es digerirla, hacerla pasar por un proceso en donde la disolvemos, la purificamos desde el capullo de seda hasta tener una solución, una solución de la proteína en agua, y reformulamos distintos tipos de estructuras. Y pasamos de tener un filamento para hacer un tejido y hacer un pañuelo de seda, a tener una solución líquida que nos permite, con distintos procesos físico-químicos, reformularla y obtener estructuras como films, esponjas, espumas, es decir, estructuras completamente diferentes a lo que era el hilo de seda original, pero en las cuales aprovechamos una de esas propiedades, como vos bien dijiste, que es la resistencia mecánica. Es decir, entonces se encontró con que esa alta resistencia mecánica y la versatilidad que presentaba este biomaterial nos servían para darle aplicaciones completamente distintas en un campo nuevo como es la biomedicina. ¿Esto de cuánto tiempo es? Como te decía, por ejemplo, nuevo. Es relativamente nuevo, digamos, el Instituto de Investigación donde hice el postdoctorado, con el cual tengo colaboración hoy en día, que es de la Tufts University en Boston, es un consorcio que trabaja también con MIT y con Harvard. Este profesor que lidera el grupo de investigación de este instituto, que se dedica a seda, estudiándola desde distintos aspectos, ya vamos a charlar todo lo que se puede hacer a partir de la seda, empezó a estudiar a la seda en 1990, por ejemplo. Claro. Y hoy es líder mundial en el estudio para aplicaciones biomédicas de seda. Así que es relativamente nuevo, ¿no? Y ahora vos hablás de la seda que tiene aplicaciones también en la medicina, ¿no? Digamos, ¿está comprobado que esa seda puede usarse en el cuerpo y no es rechazada? Muy bien, claro. Esa es la tercera propiedad muy importante que nos la rescata para este campo, y es justamente
es que es biocompatible. Esa biocompatibilidad que presenta, que está asociada con no producir rechazo, digamos que nuestro sistema inmune la pueda reconocer no como un cuerpo extraño y no generar inflamación, sino adoptarla, ¿sí? Y mantenerla en el organismo sin generar ningún tipo de rechazo, nos permite utilizarla para dispositivos que después podamos incorporar en nuestro organismo. Y ese tipo de dispositivos pueden ser las matrices con las que trabajo yo, que funcionan de andamiaje para el crecimiento de células, y es lo que se engloba en lo que se llama ingeniería de tejidos, pero de tejidos humanos, ¿sí? Desde ese tipo de aplicaciones que después les cuento bien qué es, hasta, por ejemplo, electrónica, es decir, puede transportar la luz, o sea, puede realmente tener distintas aplicaciones que todas, desde distintos ámbitos, terminan formando productos para el campo de la salud. Digamos, del tejido textil al tejido orgánico, sí, pasamos con la seda. Claro, lo que se aprovecha ahí es algo que se descubrió también no hace tanto, que tiene que ver con esto de la ingeniería de tejidos para humanos, y es que la matriz extracelular de cada uno de los tejidos, es decir, no lo que son las células propiamente dichas, sino lo que funciona como andamiaje, en donde éstas se sostienen, se diferencian y proliferan, tiene una información crucial que no tiene que ver con la información química o bioquímica de señalización para decirle a las células en qué tienen que transformarse, sino espacial. Es decir, la estructura que sirve de apoyo para las células que forman un tipo de tejido, estructuralmente es diferente al de otro tipo de tejido. Ahí, por ejemplo, estamos viendo qué se puede hacer con la seda justamente para ingeniería de tejidos. Uno puede regenerar, digamos, en el laboratorio, o sea, volver a crear en el laboratorio estructuras similares a las que sostienen, por ejemplo, el tejido cartilaginoso que forma la oreja, ¿sí? Y después poder poblar esas estructuras hechas con biomateriales, en este caso con seda, con células indiferenciadas que justamente aprovechen a ese ambiente estructural 3D que le da información para seguir generando tejido similar al de la oreja, en ese caso, a partir de células indiferenciadas. Entonces estas matrices de biomateriales permiten a las células apoyarse, adherirse a ese tipo de scaffold o andamiaje, diferenciarse en el tejido que uno está buscando específicamente y proliferar y generar nuevo de ese tejido. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con estos dos campos, porque cuando yo digo seda, digo, es cara la seda normalmente para cualquiera que quiera adquirirla, ¿no? Entonces digo, para estos campos se necesita mucha cantidad, generar mucha cantidad de seda, ¿no? ¿Cómo es el proceso, digamos? Bueno, ahí tenemos unos ¿Querés que vayamos adelante bueno, y vamos dale. mostrando? Dale. Me gusta, porque siempre tomá vos el centro de la escena, por favor. Estos son los capullitos de seda, Sí. que usamos tanto para biomedicina hoy o que se vienen usando desde hace miles de años en el campo de la ingeniería textil, ¿no? Cada capullito de seda tiene adentro al bichito todavía, así como lo vemos que está cerrado. Y como hablábamos, en realidad esto es un monofilamento, es decir, el gusanito no corta la fibra con la que genera el capullo. Nosotros lo que hacemos es tomar este capullo, ¿sí? Tenemos una tijera acá. Te dejaron todo preparado. Dejaron todo preparado. Fue Esto mi parece amigo utilísimo. Chucho. Sí, sí. Lo que hacemos con los capullitos de seda es deshacernos del bicho que trae adentro, pero sí lo que hacemos es comprar el capullo de seda con el bicho seco, ¿está bien? En la industria textil se aseguran de este mismo proceso para que el bicho no rompa al salir la monofibra. Nosotros no tenemos ese problema, pero sí queremos el capullo entero solamente para que no haya tenido ningún tipo de manipulación. Entonces lo que hacemos es cortar al capullo de seda más o menos de la mitad hacia arriba para no cortar tampoco el bicho que está dentro, ¿sí? Nos quedamos con las dos partes del capullo, nos deshacemos del bicho, que el bichito es este que está acá adentro. Chau, bicho. Este bicho está un poquito más roto, Bien. ¿sí? Pero bueno, son más o menos parecidos. Y entonces después, estas partes del capullo las volvemos a cortar y son los que vamos a digerir con una digestión al principio con sales y calor y luego con una digestión química. El primer proceso, la tijera que me dieron no corta mucho, pero bueno. Es que cuando el Chucho no hace el experimento, quiere boicotear. Hoy cortaba en realidad, hoy Entonces, cortaba, no es culpa de te él. pone una tijera sin filo para que digan, ven que yo soy tan necesario en estos casos. Pero bueno, vos te las estás rebuscando bastante bien. Estos pedacitos de seda ya... Estos pedacitos de seda ya son los que vamos a digerir con calor. Y de acuerdo al tipo de tiempo y de proceso que hagamos de digestión, vamos a obtener
digamos, distintos fragmentos de esa proteína que después vamos a reutilizar para hacer las distintas estructuras. Yo les traje algún material de estructuras que estamos haciendo en el laboratorio, por ejemplo, para regeneración de tejido óseo. Sí. Así que alguna placa por ahí seguramente va a aparecer. Para huesos. Para hueso. Sí. Entonces, estamos haciendo en realidad de ayuda al organismo desde el laboratorio para indicarle que genere hueso en aquel lugar donde se dañó. Entonces, suponete que hubo una fractura y tenemos lo que llamamos un defecto crítico en el hueso, que significa cuando el hueso se separa tanto que ya no entiende que tiene que soldar, que tiene que regenerarse, pegarse y generar nuevo hueso, sino que está muy lejos. Entonces, lo que estamos haciendo hoy en el laboratorio es tratar de generar estas matrices, estos biomateriales que ayuden de andamiaje para las células y que al principio, ni bien lo pongamos, fijado, pueda soportar carga para que la persona pueda irse, digamos, caminando a la casa. Ese es el objetivo. Cuesta mucho llegar a eso, pero estamos tratando. Esto en principio une hueso. Claro, a ver, lo que hace es, claro, llenar el gap que quedó en ese efecto crítico que se había formado con un material híbrido que va a estar basado en seda como biomaterial para favorecer la diferenciación y crecimiento celular, y con una estructura, ese es el biomaterial. La otra parte del híbrido es una estructura inorgánica, que en este caso estamos usando titanio alveolar con impresión 3D de materiales, digamos, impresoras de metales, para que justamente una estructura trabeculada genere una resistencia mecánica, la seda pueble esa estructura interna y a la vez las células pueblen esta estructura híbrida. Al principio tenga una resistencia para que el hueso pueda funcionar nuevamente, sí. Pero que con el tiempo esa seda pueda ser degradada y reemplazada por nuevo tejido óseo, que las células que allá vayan a confluir o que uno mismo desde el laboratorio pueda sembrar, se regeneren, ¿sí? O sea, se diferencien y regeneren nuevo tejido óseo. La seda va a ir desapareciendo en el tiempo mientras el nuevo tejido óseo se va formando. Claro. Esa es la biocompatibilidad para que el hueso pueda trabajar. Exactamente. Entonces aprovechas su resistencia mecánica, la biocompatibilidad y la biodegradabilidad. Porque es un material que el mismo organismo va a ir descomponiendo. Bueno, de acuerdo a cómo uno trabaja el material y a qué tipo de estructuras, tenés distintos tiempos. Por ejemplo, la sutura, que en realidad era un filamento, no se terminaba degradando en el organismo. Viste que hay suturas que son degradables, otras suturas que no lo son. En el caso de la seda es un filamento que no es degradable cuando lo estás usando desde esa manera. En este caso nosotros estamos tratando de tunear el material para decir, bueno, yo en este caso necesito que se degrade o que comience los procesos de degradación al mes. Y lo podés hacer. Y entonces, claro, trabajamos en eso. Claro. O sea, no es fácil. No es fácil, pero estamos trabajando en eso y a veces, digamos, por ejemplo, encontrás que se está degradando en este tiempo, pero no tiene la suficiente resistencia mecánica, o al revés, o de acuerdo al proceso con lo que lo sintetizaste puede ser acuoso, o en medios orgánicos, en solventes orgánicos, y tenés distintos productos. Son muchas variables que hay que ir analizando. Muchas variables, es muy complejo. Pero sí es muy factible de meter mano, digamos, para ir pudiendo modificar estos procesos. Así que bueno, es interesante. Muy interesante. Bueno, fuimos al INTI en realidad, vamos a mostrarles una nota, y se fue nomás. Ay, bueno, perdón, me dejó solapa. Bueno, viste, digo solapa porque estamos con el tema todo textil, sí, ¿no? Yo te acompaño. No, igual es todo bien, pero me causó gracia. Terminó la explicación y se fue para allá. Bueno, pero decía, estuvimos con Hugo Enciso, porque hablamos de lo que es el desarrollo de la seda en nuestro país, en la Argentina, sobre todo en los últimos 20 años. Y esto nos cuenta. A partir del año 2002 y hasta la fecha, hay un nuevo movimiento de expansión, de producción y de interesados en la producción de la sericicultura. Antiguamente, podríamos decir que estaba la producción de seda hasta llegar al capullo. Hoy en Argentina, a partir del año 2002, no solamente está la producción de capullo, sino también la transformación del material. Es decir, tener un valor agregado dentro de la cadena de la seda para no solamente obtener un capullo, sino obtener un hilado, obtener tejidos, hacer diferentes variaciones en la transformación del material hacia accesorios, hacia joyería, hilados que pueden ser
hilos de dental o hilo para coser o hilo para sutura. Es decir, que la versatilidad de la seda, debido a sus propiedades físicas y químicas, da un espectro tan amplio que el artesano, el diseñador argentino, ha podido explotar durante estos últimos 20 años. En nuestro laboratorio de seda hemos incursionado con este material a partir del año 2002 y nuestro protagonismo fue desarrollar máquinas que permiten la transformación del capullo en diferentes procesos. Por ejemplo, la primera máquina que hemos desarrollado es la máquina devanadora de capullo, luego una enconadora, una retorcedora y por último una cortadora de capullos. De esta manera la seda puede estar en diferentes formas, en diferentes longitudes y se puede seguir con el proceso textil, tanto en forma mecánica como en forma húmeda. La forma húmeda es quitarle la sericina a través del descrude, blanquearlo, teñirlo con colorantes naturales. Hemos ajustado recetas que permiten lograr una paleta de colores que hoy la moda exige para estos materiales. Perfecto, muchas gracias, Hugo. Sí, Cristian, le querías preguntar a Valeria. Sí, quería preguntar porque veíamos ahí los capullos recién. Y quiero saber cuántos capullos se necesitan para, por ejemplo, hacer un hueso que mencionabas antes. Bueno, por ejemplo, en fémur de oveja, que es lo que estamos trabajando ahora para hacer el testeo en animales grandes, el efecto crítico que generamos tiene que tener, en general para todos los huesos, 2,5 veces el largo del diámetro del hueso. O sea, a partir de ahí es como que el sistema está comprobado que no identifica que tiene que generar hueso y se transforma en un defecto crítico. En el caso del fémur de oveja, generamos entonces estructuras de 4 centímetros por 2 centímetros y más o menos entonces lo que uno calcula es ese volumen, ¿no es cierto?, que uno tiene que poblar con seda a la estructura de titanio para armar el híbrido. Y más o menos estamos hablando de la solución que generamos de seda, de partir de gusanos de seda más o menos de unos 10 gusanos de seda. O sea, que con 10 gusanos de seda podemos armar lo que sería la esponja, ¿sí?, que es con poros interconectados, por eso rinde bastante, porque tiene poros interconectados y porque tiene agua en su composición. Entonces, a partir de unos 10 capullos podemos llegar a formar eso. Ahora, si me preguntás, para armar un pañuelo de seda... ¿Cuántos? Para armar un pañuelo de seda, ahí estuvimos consultándolo con los chicos del INTA, porque en realidad ellos... O del INTI. INTI, perdón. Los chicos del INTI son los que están más familiarizados con esto, pero ahí necesitas aproximadamente unos 200 capullos. También de un pañuelo grande de 1 metro por 1 metro. Entonces es distinto, pero nosotros tenemos un proceso en el medio de digestión que también involucra tiempo, trabajo, dinero. Los chinos ni se lo imaginaban esto, ¿no? Cuando arrancaron con la seda. Van a rellenar un hueso, muchachos, con esto. No, una cosa de locos. Lo hubiesen patentado. Les quería preguntar con respecto a eso, o sea, en el momento de la ruta de la seda, ¿se usaban los mismos capullos que se usan hoy o eso fue variando? Muy buena pregunta. Por lo menos, bien, a ver, vos podés responder por ahí más para lo que es textil. Sí, yo lo que sé del textil, lo que estuve también averiguando, porque nada, mi especificidad era esta cuestión de esa primera variante que es el Bombix mandarina, que pasa a ser el Bombix mori, que es de alguna manera la primera hibridización de esta polilla, ¿no? Que es básicamente como el gusano, digamos, de lo que después va a ser una polilla, que queda, digamos, que queda como la especie más eficiente y más costosa para la producción de este tipo de seda. Entonces, es a partir de ahí, digamos, que se da esta seda tan específica en China. Para biomedicina seguimos usando Bombix mori y de acuerdo al lugar donde uno lo va a comprar también cuán conservada tienen esas cepas. Digamos, la genética de la cepa es muy importante para hablar de la eficiencia después, ¿no es cierto?, del producto, pero no solamente del producto textil, sino de la reproducibilidad del tipo de capullo que nosotros vamos a recibir en el laboratorio. Que es muy importante porque si tenés variabilidad, después tu experimento te dio diferente al probar dos cosas distintas y no sabés si es por las dos cosas, digamos, las variables que vos introdujiste o por la variable de la materia prima. Claro. Entonces, por eso es muy importante ir siempre a la genética. Por ejemplo, nosotros ahora estamos usando genética de Japón, ¿sí?, del INTI, lo que sería el INTI de Japón, del INTA, ahí sí, es el INTA de Japón, que son ellos los que nos proveen los capullos de seda, pero sigue siendo Bombix mori. Que de hecho también habíamos traído un videito de Bombix mori haciendo la seda. Pues si se puede pasar estaría bueno. Construyendo todo el mecanismo.
Yo les quiero agradecer a ambos por haber venido. La verdad que ha sido muy, muy lindo tenerlos y muy didácticos ambos, que a veces uno puede saber mucho y no lo puede transmitir, pero ustedes lo hacen perfecto. Así que les quiero Muchas agradecer gracias. y posiblemente en otro programa los volvamos a molestar. Así que muchas gracias a ambos. No hay ninguna molestia, muchas gracias. Ninguna Muy molestia, amable. muchísimas Bueno, gracias. mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com. Las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Nos vamos a ir a la pausa, nos vamos a meter luego con el algodón. Otra cuestión que tiene que también que ver con lo textil de otra forma. Tenemos una pregunta para jugar con ustedes. ¿Cuál es? Y acá la vemos. No contesten nada, chicos, No, por favor. por favor. ¿Quién escribió el libro Seda? ¿Fue Alessandro Barico, Cesare Pavese o Italo Calvino?